Yo sí, normal, todo bien. ¿Se escucha? Ya, listo, gracias. Entonces empezamos, ¿ya? Le saluda José Luis Martínez Astubilca. Trabajo en la Playa Consulting. Tengo más de 10 años de experiencia en el tema de desarrollo de software y con más 8 años viendo el tema de lo que es Amazon Web Service. En este taller vamos a ver las lecciones aprendidas en CloudFormation. No sé, en experiencia empecé como viendo el tema de Amazon, desplegando en la consola de Amazon, ¿no? Digamos, con lo clásico de servidores virtuales, ¿no? Con S2. Empecé con la consola, ingresé, creé el servidor desde la consola, desde el Wizard, y de ahí empecé a familiarizarme con la consola, ¿no? Y en mi primer proyecto, mi primer entregable para el pase de producción fue un documento de pase de producción con captura de pantallas, nada más, ¿no? Asumo que esto le habrá pasado a casi todos al iniciar con Amazon, ¿no? Ya luego, ya en mi segundo proyecto y en mi tercer proyecto, ya buscamos la manera de cómo automatizarlo, ¿no? Y en esa automatización ya vimos el tema de lo que es, antes de CloudFormation lo veíamos con scripts, con el AWS CLI, ¿no? Instalando localmente en tu máquina y ahí instalando mediante un script automatizado la ejecución de todos tus recursos de Amazon. José, inicia tu presentación para poderlo ver en pantalla grande, por favor. Ay, ok, ok. Ya, como le contaba ya cómo fue mi camino, primero desde la consola, luego desde línea de comandos, y el tercer paso ya fue con el CloudFormation, ¿no? Y CloudFormation lo que me ayudaba es que lo que yo creaba manualmente desde la consola, o si no desde línea de comandos, ya está, lo tenía, ¿cómo se llama? En un archivo JSON con todos los recursos y parámetros para la creación, ¿no? Y ya lo podía automatizar. Este es el tema de infraestructura como código, ¿no? Entonces, esta parte lo que voy a comentar son mi conocimiento que estuve en el día a día en tema de CloudFormation. Quería mostrarle lo de un toque, voy a la consola. Ven en la pantalla completa de mi monitor, ¿no? De mi navegador. Ya, esta es la consola de CloudFormation. Cuando uno quiere crear un nuevo stack, va al botón crear stack y en el momento de crear stack tiene la manera de crear en base a una plantilla, en base usando el diseñador también. Dan clic acá y crean el stack, ¿cómo se llama? En línea, ¿no? Desde la web. Es muy intuitivo, puedes ver toda la plantilla completa, como puedes ver componente por componente, ¿no? Lo que sucede está que hay que estar guardando a cada momento, porque si se te cuelga tu navegador, pierdes todo lo que has trabajado. Ese es el único inconveniente que he visto, ¿no? Tú tienes que estar guardándolo a cada momento, save y grabarlo en S3 o local file, ¿no? Pero sí es bien intuitivo con gráfico y se ve las dependencias y todo, ¿no? Me parece bueno. Otra manera de crear mi stack es en base a una plantilla y la plantilla tú lo puedes tener desde un repositorio de Bucket S3 o si no lo puedes subir localmente de tu servidor, ¿no? Si tú subes un repositorio tienes que indicar la URL del S3 o si no, subir el archivo, ¿no? Al momento de seleccionar, subes tu plantilla, tu stack, tu plantilla. En este momento te sale la URL de tu plantilla cargada y si no tienes ningún problema, te va a dejarse ir al siguiente paso. Si en caso tuvieras error, en caso del formato, la estructura de la plantilla, te salió un error y no te dejaría pasar esta pantalla. Y en este caso empiezas a llenar los datos de nombre de tu stack y los parámetros si es que tu plantilla está configurado con parámetros. Cuando tú creas tu stack, vamos a crear un stack, a ver, hola mundo. Espérense. Cuando tú creas tu stack, te sale, ¿cómo se llama acá? Toda tu lista de stack que tú vas creando. Y cada stack, como ven acá, un stack tiene información. Cuando ustedes vieron cuando ingresé en antes, se ingresaba parámetros, ¿no? Entre esos parámetros, acá veo los parámetros.
los parámetros que que subes con el stack para que tú puedas crear los recursos, ¿no? Y ya, le quiero explicar a nivel de consola. Acá ves todos tus stacks que has ejecutado. Puedes ingresar a ver el detalle y en el detalle tienes información, ¿no? Información de tu stack, el estado de tu stack. Cuando inicias stack sale que está creando, en caso sale error te sale fallido, ¿no? Y tienes detalles de todo tu stack, la descripción, la fecha de creación y toda esa información. En caso quieras ver la información de los eventos, de que se va creando uno a uno, vas a la pestaña eventos y en la pestaña eventos ves toda la información desde que ha creado. Y ahí sale la creación del stack, el inicio y creación de cada recurso. Hasta que se haya terminado de crear tu stack y te sale OK, ¿no? En caso sea fallido, si tú quieres saber qué error ha pasado, tendrías que ir en la pestaña eventos y en la pestaña eventos ve el detalle, ¿no? Acá veríamos en la pestaña recursos los recursos que se ha creado según tu stack, ¿no? En la salida, cuando tú defines un stack, puedes crear salidas, ya que tú puedes tener, digamos, puedes anidar, crear stack dependiente de otro stack. Es decir, en un momento tú vas a poder crear un stack, toda tu aplicación dentro de un stack, pero en un momento tú quizá quieras separar, digamos, la base de datos, quieras separar la parte del front-end y dejar el otro, todo el stack como está. Tendrías 3 stacks. Entonces tú podrías, ¿cómo se llama?, generar dependencias entre stacks para jalar los nombres de los recursos, compartir recursos entre stacks. Entonces, para ello, un stack debería exponer recursos lo cual van a ser usados en otros stacks, ¿no? Y acá vemos los parámetros que se ingresaron al momento de crear el stack y acá vemos la plantilla usada, ¿no? Y acá vimos los conjuntos de cambios. Eso ya, ahorita vamos a ver la creación. De ahí le explicaré un poco más detalle de las otras opciones. Acá veríamos, como hasta acá están todos los stacks. Acá tenemos el tema de los export, todas las variables que exporta los stacks. Es decir, acá tienes tus stacks y acá tienes tus salidas por stack. Pero si tú quieres ver todas las salidas de todos los stacks, entras acá a exports. Y ves, ¿no? Acá, ¿de cuál stack? Ambiente QA y ven el nombre con que se exporta, ¿no? Y el valor. Ya que lo puedes usar para cuando quieras crear un nuevo stack, puedes usar estas variables, ¿no? Ya, con respecto a la consola, para que se familiaricen un poco, ahora que yo en la presentación. La primera fue el tema de la consola de CloudFormation y la segunda el tema de la estructura. En tema de la estructura, como vieron, hay un tema de descripción del stack, que es lo que se muestra en el detalle del stack. Tienes el tema de metadata, que es metadata del stack. Ahorita les voy a dar un ejemplo de metadata. Tienes el tema de los parámetros. Tú tienes un conjunto de parámetros, como vimos el stack, pero tú puedes tener, digamos, 20 parámetros. Pero ingresar 20 parámetros en el formulario es un poco pesado, ¿no? Porque quizá tú tengas un conjunto de parámetros asociados para tu base de datos, otro conjunto de parámetros asociados para tu página web, otro conjunto de parámetros asociados para tu VPC. Entonces, para que no estén mezclados y los puedas colocar en un orden, tú puedes usar el tema de metadata y agrupar esos parámetros. Ese es un uso de metadata, ¿no? Ahora, tú puedes tener mapeos. ¿En qué consiste mapeos? En los mapeos, un ejemplo claro es cuando tú quieres crear una máquina virtual S2, cuando el tipo de S2 te pide como un parámetro que es el AMI, el ID del AMI. Ese ID de AMI depende, ¿cómo se llama?, de la región donde te encuentres. Quizás si no han visto mucho atrás y colocan un error que me pasó al inicio fue que en mi plantilla coloqué el ID, trabajaba con la región Oregon y como parámetro en mi máquina virtual coloqué el ID, el AMI de Oregon. Y luego cuando lo mandamos a ejecutar en un ambiente de calidad del cliente, el cliente desplegaba en Virginia y fallaba, ¿no? Entonces en ese momento se tuvo que modificar, agregué un mapping donde se mapeaba por región, ¿no? Y el CloudFormation se configuraba de tal manera que dependiendo de la región escogías el AMI correcto, ¿no? El tema de condiciones, puedes agregar condiciones y las condiciones es en base a los parámetros. Por ejemplo, si tú colocas digamos, una llave, un key, para encriptar tus datos, tus backups,
Entonces tú podrías, ¿cómo se llama? Es un parámetro, un string. En una condición tú podrías agregar una condición que es true false, que valías si existe el parámetro del key, entonces la variable es true. En caso no existe, es false. Y esta condición tú lo puedes usar como en los recursos. En los recursos tú puedes, un ejemplo es el que tú puedes, si tienes un recurso que es, digamos, certificado, tú podrías colocar un parámetro para que no se cree todo ese recurso certificado hasta ese nivel. O el otro caso es que tú tienes un recurso y un recurso lo quieres configurar que un parámetro se active o no desactive. También lo haces con condición. Disculpen, chicos. Ya, a ver. El otro parámetro que no se ve, espérense. Ya. Y el otro parámetro es las salidas, ¿no? Las salidas son, como le comentaba, si tu stack lo divides en varios, entonces, digamos, en el primer stack tú creas tu VPC y luego en tu otro stack tú vas a crear tu máquina virtual. Tu máquina virtual S2 necesita un parámetro que es el ID de la VPC. Entonces, ¿cómo hace referencia al ID de la VPC que se creó en el otro stack? Tienes dos opciones. La primera es que como parámetro del segundo stack le coloques que ingrese el ID de la VPC, ¿no? O la otra opción es que como parámetros hagas referencia al nombre del stack anterior. Y luego dentro de tu plantilla de la máquina virtual asocias, ¿no? Voy a usar el nombre de la que ha exportado el otro stack, ¿no? Esto con respecto a la estructura, ¿no? La base. Veamos. Acá voy a hablar sobre unas mejores prácticas, uno por uno. Acá nos comenta que hay que organizar nuestros stacks por ciclo de vida y titularidad, ¿no? ¿A qué se refiere? Como les comentaba en un inicio, yo trabajaba en un stack toda la aplicación. Creaba desde la VPC, NAT Gateway, dependiendo de ese caso, ¿no? La base de datos, mi clúster, mi contenido, todo en un stack. Y lo que sucedía era que a veces alguien quería modificar la base de datos, tendría que actualizar ese stack, ¿no? O en peores casos, alguien quería cambiar la parte de front, también tendría que modificar ese stack. Y la idea, como dice esta buena práctica, hay que dividirlo según, en este caso, según funcionalidad, ¿no? En este caso, un stack debería ser, digamos, solamente el tema de la página web. En este caso, nuestra página web, comúnmente nosotros lo desplegamos en S3, en un bucket como página web estática, ¿no? Y tenemos la base de datos también en otro RDS. Y tenemos en otro stack el tema de cluster, ¿no? Esto lo podemos ver un ejemplo acá. A ver. Tengo acá unos CloudFormation, mis stack. Quito el filtro. A ver, toque. Sí, no. Y acá están todos mis stacks, ¿ven? Los stacks que voy creando los creo por funcionar, ¿no? Mi VPC, mi clúster para el tema de contenedores, mi tema de base de datos, la página web. De tal manera, si alguien quiere modificar solamente una configuración de mi página web estática, solamente tendría que modificar este stack nada más, ¿no? Ya no tendría que modificar los otros stacks. Igualmente, si el administrador de base de datos quiere agregar una configuración a la base de datos, como que la base de datos encripte la data o el tema de los backups o cambiar una configuración, también solamente usa el stack que le toca nada más, ¿no? Unos segundos, chicos. Ya, seguimos. Esa es la primera buena práctica, dividir tus stacks. Ya, en la otra práctica nos dice, como nos dice, ya que dividimos los stacks, tenemos que referenciarlos, ¿no? Como les decía, en un stack me crea la VPC y en otro stack creo la instancia S2, ¿no? En este caso, en un stack creo el clúster, ¿ya? Como ven acá hay disculpen chicos, creo un clúster. Mejor les muestro acá en pantalla, disculpen chicos, para que sea entendible. Dame un segundo. Ya. La segunda buena práctica comenta usar referencias entre stack, ¿no? Ya, ¿por qué le digo que lo voy a mostrar, no? Digamos, acá tengo un stack que creo mi clúster. Acá creo mi clúster. Y en mi clúster yo creo un clúster para contenedores.
Acá está, recurso. Como decía, acá está mi clúster para contenedores. Y este clúster tiene un nombre, ¿no? Clúster SMB1QA. Este clúster, en este stack, crea varios recursos. Y por defecto no exporta ninguno. Uno tiene que decidir qué recursos voy a exportar para que otro stack lo use, ¿no? En este caso, ven, hay varios recursos, pero los únicos recursos que se exportan, tú lo ves en las salidas. En este caso, crea, digamos, la salida, el ARN de mi balanceador público, el ARN de mi balanceador privado, el nombre de mi clúster, ¿no? Que es lo que le comentaba acá, ¿no? En la PPT. Acá define el clúster y en el clúster sale la variable de salida, ¿no? Clúster, ¿cómo se llama? Y luego esto lo voy a usar, este es el primer stack. Ahora yo voy a crear otro stack, que es, digamos, mi microservicio. En este caso tengo un microservicio que se llama servicio de gestor. Como parámetro, yo le ingreso el nombre del stack cluster, ¿no? SM cluster QA, que es el nombre del otro cluster, ¿no? Como vamos a sacar el stack inicial, que es el cluster, SM cluster QA, en el cluster de gestor, yo mando como parámetro el nombre del ambiente, del cluster, SM cluster QA. De tal manera que acá como parámetro, si yo veo en el script, en el template, ¿dónde lo usa? A ver. Acá vemos. Acá en este stack, que es un stack hijo, lo que hace es, bueno, importa un valor. ¿De dónde? De una variable. El nombre, este es un valor donde se reemplaza en el momento de ejecución, donde jala el nombre del stack, el stack padre cluster, que en este caso sería SM cluster QA. Entonces, esto lo reemplaza en línea y le agrega guión cluster. Entonces va a importar ese valor. ¿De dónde va a importar? Del primer stack que había exportado, ¿no? En este stack exporta la variable sm cluster cluster y el segundo stack lo importa, ¿no? Con la función import value. Entonces, la segunda buena práctica se refiere a esta parte, ¿no? Usar referencias entre stack. En este caso, yo me podría haber, ¿cómo se llama? Yo me podría haber evitado agregar este parámetro parent clase de stack y poner de frente el nombre, ¿no? Colocar, a ver, digamos, en este caso tenía dos opciones. Por decir, ¿no? Acá yo hubiera podido solamente haber agregado de frente, ¿no? SM cluster QA y guión cluster. Y normal funcionaba, ¿no? Estoy importando una variable que se ha exportado de otro stack. Yo podría importar cualquier variable de cualquier stack. Pero en este caso está como variable, ya que vamos a ver otra buena práctica continua en las siguientes que hay. Ya seguimos, entonces ya sabemos el tema de referencias entre stack, ¿no? Hay que usar IAM para controlar el acceso. Digamos, cuando tú tienes el root no hay problema porque tú puedes desplegar todo lo que tú quieres. En un inicio, cuando tú ejecutas el stack, tu plantilla CloudFormation, el permiso que tú tienes se ejecuta con los permisos con tu usuario con que has iniciado sesión en la consola. ¿Qué pasaría si tú le creas un usuario a tu compañero que es solamente de lectura? Entonces, cuando él ejecute el stack, le va a salir que no tiene permiso. Entonces, es por eso que hay que crear los permisos, usuarios de consulta, usuarios para que puedan ejecutar CloudFormation. Permisos para la consola de CloudFormation, ¿no? Que pueda visualizar, que pueda editar, que pueda ejecutar, ¿no? Otra parte de eso, hay que darle permisos para qué recursos pueda crear. Y como le decía, acá en el CloudFormation tiene una opción al momento de crear al momento de ejecutar el CloudFormation, una opción de permisos, donde indicas con qué rol quieres que se ejecute este stack. En el caso que le comenté que yo creé una cuenta para mi compañero en solo lectura, si le ejecuta el stack que yo le pasé, le va a hacer el error porque no tiene permisos.
Entonces, para no darle permisos a mi otro compañero con su cuenta, lo que yo podría hacer es crear un rol y en ese rol darle los permisos necesarios que se necesita el stack. Digamos, si el stack solamente crea S2 y S3, entonces ese rol solamente debería tener los permisos para creación de S2 y creación de S3. Entonces, al momento de ejecutar, al momento de ejecutar mi compañero el stack, tendría que seleccionar el rol que le comentó, ¿no? Con esto, cuando se ejecute en tiempo de ejecución, lo que va a hacer, va a tomar los permisos asociados a este rol. Y con ello va a poder ejecutar con éxito el stack, ¿no? El otro punto, hay que verificar los límites de todos los tipos de recursos. Eso es clásico. Digamos, cuando tú estás, al igual, cuando tú estás creando tus recursos en la consola de Amazon, si estás superando el límite, te sale la advertencia, ¿no? Un ejemplo, cuando creas VPC, puedes tener, creo, 5 VPCs por región, si no me equivoco. Entonces, cuando vas creando la quinta, la quinta VPC, la sexta, disculpa, te va a salir un error, ¿no? Entonces, acá va a pasar lo mismo. Si tú vas acá a automatizar y vas a crear una VPC, acá te va a salir error, ¿no? Y como les comentaba, ustedes tienen que ir a la pestaña eventos y en la pestaña eventos ve el detalle, ¿no? Y ahí te va a salir el error de que file, ¿no? En la parte de la VPC y te va a decir que ha superado el límite, ¿no? Entonces uno tendría que ver los límites, ¿no? Otro punto de esto es usar stack anidados. Ya, en el otro patrón que era dividir tu stack en stack independientes, para asociarlos, uno asocia un stack puede exportar variables y otro stack no importa. Entonces, yo tengo un stack, yo tengo un stack en inicio y ese stack puede crear 15 recursos, pero solamente puedes poner, digamos, 5 recursos. Entonces, el otro stack lo que puede hacer es, puede solamente importar los recursos que ha exportado el otro stack, ¿no? En este caso serían 5. En este caso es otro diferente. En otro caso, en este caso, yo puedo crear un stack desde la misma plantilla. En este ejemplo, mi plantilla tiene un recurso que es de stack. ¿Qué es lo que hace este stack? Me ejecuta esta plantilla. Y ya, y entonces encapsulo, ¿no? Digamos, si en este caso, si yo quiero crear tengo un componente genérico para crear, ¿cómo te puedo decir? Buckets S3 genérico con parámetros. Entonces, si yo tengo otra plantilla que tengo que crear mi aplicación, ya no tendría que colocar, digamos, la lógica de los recursos del S3, sino solamente digo, ejecuto mi stack de creación de buckets. Hago referencia a la plantilla donde se encuentra el stack y luego le agrego los parámetros, ¿no? Y se ejecuta y puedo hacer referencia. En este ejemplo, como ven, el recurso es, acá sale la pestaña, digamos, el punto de recursos y un recurso, MyStack, es con su ID lógico. Entonces, ¿cómo hago referencia a este recurso en otros recursos con su ID lógico? Como ven, acá esta es otra función de CloudFormation de obtener el atributo. ¿De dónde? ¿Quién? De este recurso. Y este recurso es el ID lógico, MyStack. Pongo punto salidas, punto backendName. Con esto estoy haciendo referencia que este stack, que es un componente genérico, exporta variables de salida. Entonces, y este exporta el nombre del bucket como una variable de salida, ¿no? ¿Cómo accedo? Salir outputs.backendName, que es el nombre de salida, ¿no? Es algo para crear componentes así personalizados, ¿no? Otro punto, no colocar credenciales dentro de sus plantillas, ¿no? Cuando creas base de datos, cuando colocas el nombre del usuario, la clave, no es recomendable que coloquen ahí esos datos confidenciales, ¿no? Tienes dos alternativas. Puedes colocar, lo ideal es que lo coloques como parámetro. En este caso, ejemplo, lo coloca, ¿no? El usuario y la clave, ¿no? Pero si la diferencia está que tienes que agregar este parámetro no eco, a true, para que los valores que ingreses en los parámetros no se visualicen. Esa es una buena práctica acá, ¿no?
Y cuando lo quieras usar esas variables dentro de tu recurso, a nivel de properties, como ves, master user password, una función de CloudFormation es ref, ¿no? Colocas ref y colocas el nombre de CloudFormation, DB password, ¿no? Que hace referencia al password. Y así al nombre del usuario también. Esa es una manera para evitar de colocar credenciales en stack, ¿no? El otro caso es usar credenciales dinámicas, con referencias dinámicas. En este caso, Amazon tiene dos opciones. Parameter store, ¿no? Almacén de parámetros y el otro Secret Manager en la consola de System Manager. Tiene esas dos opciones. Y en la primera te maneja el SSM, hace referencia a Parameter Store sin cifrar. Pero si tú quieres que el Parameter Store te ofrece la opción también de encriptar. Entonces, si tú quieres que esté encriptado, usarías el SSM Secure. O si usas Secret Money, usas con Secret Money. Tienes esas tres alternativas para, para que en un recurso aparte ustedes gestionen sus variables, ¿no? Sus archivos de configuración, los usuarios, las claves, unos endpoint y quieran que sea encriptado, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo dentro de mi stack se hace referencia a un parámetro dentro de esos servicios? Acá está para los tres, ¿no? En este caso, para el SSM le colocan estas variables, ¿no? Con llaves, ¿no? Con llaves y colocan resolve, dos puntos, y colocan el tipo de servicio. Primero para SSM, colocan SSM, ¿no? O si no, SSM Secure, o si no, Secret Manager, como está en la parte inferior, ¿no? A ver, sí, en la parte inferior. Y luego colocan el nombre del atributo, del parámetro que han registrado, ¿no? Y con eso ya no lo colocan como parámetro y está almacenado en un recurso de Amazon que es especializado para esas variables, ¿no? Hasta tiene el soporte de encriptación y todo eso. Otra recomendación también es usar parámetros específicos de Amazon. En un caso, si tú vas a ingresar, digamos, estás creando una máquina virtual S2 y ya tú tienes un key pair, ¿no? Un key name, ya es preestablecido. Una de las opciones es que tú ingreses como parámetro ese key name y que sea el tipo string. Pero entonces tú tendrías que ingresar dentro de los parámetros el nombre de key pair manualmente, ¿no? En este caso, cuando tú cambias el tipo, si sabes que es un key name, entonces le agregas el tipo específico de Amazon, ¿no? S2 key pair key name. Esto es lo que te va a hacer cuando ingreses como parámetro, te va a listar los key name, ¿no? Acá creo que sí tengo un ejemplo listo. A ver, si no me equivoco, déjame un segundo. La prueba, vamos a ver. Vamos a crear un stack, a ver qué sale acá. Crear stack de una plantilla, de un archivo local. ¿Cuál es? Es mi archivo prueba. Vamos a ver acá, prueba. Pongo next y sale, ¿no? Yo coloco un nombre a mi stack y acá sale el key name, ¿no? Donde acá sale la lista de los key name que tiene registrado en esta región de Virginia, ¿no? Acá tiene uno solo, lo seleccionas. Y ya te evitas el problema que ingreses como text, como string y cause cualquier problema de error cuando ingreses el nombre incorrectamente, ¿no? Es una buena práctica. Ya. Y sobre estas prácticas, o un caso que les cuento es el tema comúnmente cuando creas un dominio en Amazon, cuando creas el dominio, por defecto, la creación del dominio te crea un host-zone. Y cuando creas el host-zone es un host-zone público. Y tú cuando estás creando tus stacks, mayormente tú creas tu host-zone también, ¿no? Entonces, en este caso, solamente ya no podría traer host-zone porque ya lo creó al momento de la creación del dominio.
Entonces, en ese momento tú tendrías que importar el nombre de hostzone, porque necesitarías el hostzone ID, ¿no? Porque cuando tú creas un registro en un hostzone, te pide cuál es el hostzone ID para registrarlo, ¿no? En este caso, ustedes registrarían acá el tema, el recurso de hostzone, ¿no? Pero esto te obtiene solamente el hostzone ID en el combo. Entonces, pero tú en tu stack, tú aparte del hostzone ID que tú necesitas para asociarle el registro a tu hostzone, necesitas el nombre de dominio. Y no hay opción de cómo tener el nombre de dominio de ese recurso. Igual para ese caso sí necesitas agregar un parámetro de tipo string y que sea el nombre de dominio, ¿no? Ya sigamos. Los parámetros específicos. Amazon te tiene la opción de poner con validaciones en tus stack. En este caso, miren que le coloco de tipo string y le coloco los valores permitidos, ¿no? Puedo restringirle que solamente puede seleccionar uno de estos tres nada más, ¿no? Y poner uno por defecto, que es de 2 micro, ¿no? Otras validaciones, limitaciones que se pueden colocar los parámetros, puedes colocar, si es de tipo number, coloca un mínimo y un máximo. Y si es de tipo string, también le puedes colocar, en este caso fue tipo lista y en esta opción fue tipo string, pero de longitud. Mínimo 1 y máximo 41 y también puedes asociarle un tema de patrón, ¿no? En este caso, esta opción de CloudFormation Init son los casos, comúnmente no he trabajado mucho con, digamos, el stack con S2 porque desde que estoy empezando estoy trabajando con contenedores y casi mis servicios que siempre son con containers, ¿no? Uso el tema de servicio Elastic Container Service. Casi poco ya estoy usando el tema S2, ¿no? Pero esta opción, a ver, para los que trabajan con WordPress, los que trabajan con WordPress, ¿cómo se llama? Ahí necesitan a veces cuando generas tu S2, tiene su atributo data, en el cual, ¿cómo se llama? Ustedes pueden definir como los scripts que se ejecuten al iniciar la instancia, ¿no? En este caso, digamos, en CloudFormation, una opción es que tú, digamos, cuando creas el recurso tipo instancia, le agregues, mira, esta metadata, CloudFormation Init. En esta metadata, CloudFormation Init, agregas metadata a este recurso instancia. Solamente lo agregas, pero esto no quiere decir que lo ejecute. Entonces, tú, al momento de agregar metadata a tu CloudFormation Init, tú lo ejecutas con el comando, a ver, disculpen chicos, creo que no lo veo. Ah, ya. A ver, en la imagen de la derecha ya aparece seleccionado un cuadrito rojo que dice OPT AWS bin CFN init, ¿no? Al momento de ejecutar el CFN init, en este comando de acá, ¿qué es lo que hace? Descarga la metadata configurada en el CloudFormation init y lo ejecuta. De tal manera que toda esa lógica de instalación, digamos, de WordPress, ya no tendría que colocarlo acá en el user data, ¿no? Entonces lo que hace user data solamente ejecútate el evento cfn init y ese cfn init descarga esta metadata de recurso y lo ejecuta. Y ya, eso es lo que hace, ¿no? Igualmente eso lo tengo acá. Veamos. Sí, mira, acá tengo mi tipo instancia. A ver, user data. Acá está, mira, acá properties, imagen, security group. Y acá está. Acá tengo creo, la lista de recursos, el ID lógico de recurso del servidor web, qué tipo es, de tipo instancia S2. Y acá agrega la metadata, como me contaba, ¿no? El CloudFormation Init. Y en ese CloudFormation Init hace todo la parte de configuración, ¿no? ¿Qué paquetes instalar, ¿no? En la fase de install, qué paquetes en este caso, con el gestor de paquetes Yum, MySQL SQL Server, y sigue instalando todo lo que ustedes configuren, ¿no? Y también comenta el tema de los files, ¿no? El index PHP del este, ¿no? Y lo que agrega, ¿no? Una página, agrega, ¿cómo se llama? Concatena cadenas para la página de ejemplo, ¿no? Toda esta metadata asociada a este recurso
Si no lo en el atributo user data, tú tienes que decirlo, ejecútate con este comando, ¿no? Si no colocas este comando, no lo va a ejecutar y va a ser por demás, ¿no? Es una opción que te da el CloudFormation para agregar metadata al recurso, ¿no? Es un patrón de una mejora práctica. Otro caso es, otra buena práctica es, ya cuando tú crees tu stack con CloudFormation, tus recursos con CloudFormation, ya todas las modificaciones a partir de ahí, las actualizaciones, lo ejecutes con el CloudFormation. Ya no lo ejecutes, como se llama, desde la consola directo, ya que puede causar problemas posteriormente cuando intentes, como se llama, hacer una actualización o una eliminación del stack. Eh, ¿Qué tal si con un stack tú creas un bucket y un RDS y luego tú manualmente eliminas el RDS? Entonces, cuando quieras eliminar el stack CloudFormation no te va a dejar, ¿no? Te va a causar error. O el otro caso también es, quizá no elimines el recurso, sino creas tu stack dos variables, creas un security group como recurso, y luego ese security group tú lo agregas a otro recurso de Amazon. Entonces, cuando intentes eliminar el stack, no te va a dejar porque dice que tiene una dependencia con otro recurso, ¿no? Entonces, lo recomendable es, como se llama, que en este caso todos tus cambios le realices con el stack CloudFormation, ¿no? Acá coloco un enlace donde hacen el ejemplo de todo el ciclo de vida de un recurso, ¿no? En este caso, vamos a ver. En este caso está creando un servidor web. Primero crea el stack inicial. Lo segundo lo que hace es actualiza el stack. Actualiza nada más su sudo yum. El tercero, el paso de la actualización, cambia de tipo de instancia y lo hace con el CloudFormation. En la cuarta actualización lo que hace es actualiza el AMI, lo cambia de AMI a la instancia S2. El quinto paso agrega un keeper para y habilita el puerto el puerto 22, ¿no? Para el acceso SSH. Y el último cosa más cambia de recurso, ¿no? Agrega más, en este caso era un servidor web con WordPress en standalone. En este caso ya lo ponen en autoescalado, ¿no? Crea el load balancer y crea la política de escalamiento y todo eso. Todos estos cambios lo hacen con el stack, con CloudFormation. Por eso, como le comentaba, una buena práctica es que todos los cambios ya lo administre con CloudFormation, ¿no? Ya, la siguiente buena práctica, ya, en esta parte, ya. Acá dice que una buena práctica aparte es, ¿cómo se llama? Que crees change sets, es decir, conjunto de cambios antes de actualizar tu stack, ya que cuando tú tienes tu stack, veamos, digamos ese stack de acá, tú puedes actualizarlo. Puedes usar la misma plantilla o puedes reemplazar la plantilla. En este caso, como no tengo otra plantilla modificada, uso la misma. Y esa plantilla, voy next, entonces automáticamente la consola me jala todos los parámetros que se ingresó en la ejecución del stack. Y yo podría cambiar de parámetro, ¿no? Acá hay esto, encriptación en tránsito true, ¿no? Esas cosas. Yo puedo seguir, next, y next. Y lo que hace esto, va a actualizar el stack. Ya, pero entonces tú puedes hacer varios cambios, pero no sabes internamente cuántos cambios hay, ¿no? En cambio, si tú quieres hacer cambios y quieres hacer como en dos pasos, uno que te indique qué cambios qué cambios implica tu actualización de tu YAML, entonces podrías crear, ¿cómo se llama? Acá te crees stack action acá está, crea un chain set, ¿no? Ya qué bonito. En este caso voy a usar la misma plantilla. Next. ¿Qué va a cambiar? A ver, digamos, cambio la versión del engine. En este caso es un Redis, si no me equivoco. Sí, es un Redis. Ya. Pongo next, next. Y creo cómo se llama chainset. Me crea un conjunto de cambios y ahí acaba creando este objeto conjunto de cambios, ¿no?
actualizo y me creo, ya se creó el conjunto de cambios, ¿no? El change set para ese stack. Y acá vemos todos los cambios que se van a ejecutar si es que yo lo ejecuto, ¿no? En este caso, como solamente va a modificar un replication group, que es el tema de mi Redis, ¿no? Entonces tú en este paso, tú lo haces en el otro, que es update directo, es un solo paso. Con change set tienen dos pasos, ¿no? Y tendrías la opción de ver qué cambios se va a ejecutar, ¿no? Si yo quiero ya ejecutarlo, tendría que pulsar opción ejecutar. Caso contrario, podría eliminar, ¿no? Esa es otra recomendación que te comenta Amazon, ¿no? Para manejarlo con ChainSet. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ChainSet y Update? Internamente hace lo mismo. Amazon lo que hace internamente, verifica todos los recursos, digamos, si en tu stack has creado 15 recursos y tú solamente cambias un parámetro o dos parámetros y esos dos parámetros solamente afectan a digamos, a 5 recursos, entonces en ambos casos solamente te actualiza esos 5 recursos. Los otros 10 que no han sido modificados, no, se quedan tal cual. Igual, tanto en update o tanto en chainset. La diferencia es que en chainset se divide en dos pasos, ¿no? Acá está esto, ¿no? La captura de pantalla. Otro punto importante es de usar stack policy. Nos ponemos en el caso que tenemos, digamos, creamos nuestro stack y tenemos una base de datos y ya está en producción. Y por cierto, por ciertas cosas, la persona que administra el stack elimina el stack. Y al momento de eliminar el stack, elimina todos los recursos. Quiere decir que también te eliminaría tu base de datos. Entonces, y uno se le baja la base de datos, ¿no? Entonces, uno quiere cuidarse de esos riesgos. Entonces, una manera de mitigar ese riesgo es que yo pueda crear una política al stack y le agregue la opción de que la acción update la deniego ¿para qué? Para, digamos, el recurso asociado, ¿cómo se llama? A la base de datos, ¿no? Entonces, con eso me aseguro que nadie me elimine o actualice datos de mi base de datos, ¿no? O de los recursos críticos que uno cree que sea necesario, ¿no? Es una parte muy importante para ver, ¿no? En algún momento hacer todo tu plantilla de CloudFormation para hacer un pase al área de calidad, al área de producción, ¿no? En este caso, por defecto, cuando usas el stack, te sale que no hay ni una política, ¿no? Tú puedes entrar la política acá de frente dentro de la consola como un editor, o si no, puedes subir un archivo, ¿no? Con tu política. Otra buena práctica siempre también es utilizar el AWS CloudTrail para registrar todas las llamadas de CloudFormation. En este caso, siempre para monitorear todo el uso el uso de los recursos que usan los usuarios que ingresan a la consola, ¿no? En este caso yo tengo, digamos, sí, tengo un ejemplo acá. Entro a CloudTrail y puedo entrar acá en la parte de History y hay varios eventos. Digamos, yo quiero quién se ha interactuado con el tipo de recurso, digamos, ¿no? En este caso digo CloudFormation. ¿Quién ha estado jugando con CloudFormation Stack en este caso, no? Y acá me sale que el usuario guión el día de hoy a las 6:09 han actualizado, ha ejecutado el evento actualizar, ¿no? Y acá lo creo, y a las 5:47 lo creó el stack. Ha estado haciendo cambios. Está haciendo una buena práctica que toda la actualización lo hace con el stack, ¿no? Sale día 17, John, J. Martínez, ¿no? Un tema para auditoría, ¿no? En caso quieran ver quién se está conectando, qué cosas están haciendo, ¿no? Chicos, estas son todas las buenas prácticas que he visto en este momento en Applying esto, pero hay muchas más cosas, ¿no? Esta es como la base, ¿no? Estaba colocando eso como la base para luego, posteriormente, quizá agendar otro Meet y ver cosas un poco más avanzadas, ¿no? Porque podemos trabajar con temas de flujos de POPs y otras cosas más, ¿no? No sé qué les pareció, chicos, unas preguntas. Hola, José. José, por ahí que nos ayudas con un resumen de los puntos que mencionamos. Si bien has detallado cada uno, por ahí un resumen rápido creo que han sido 7, 8 los que has comentado, y como para recopilar, a ver si nos ayudas con eso.
Ya, espérense. Un cosito. El primero es cómo se llama dividir, ¿no? No es bueno trabajar en un stack, en una plantilla, trabajar toda tu aplicación. Es bueno dividirlo, ¿no? Por funcionalidad, por lógica. De tal manera que cada uno puede modificar sus componentes, ¿no? Ya que ha sido dividido, esas divisiones hay que hacer referencias entre stacks, ¿no? Un stack exporta variables y otro stack importa las variables, ¿no? Para reusarlos entre sí. Usar el tema de control de acceso, ¿no? Dar solamente el acceso lo mínimo necesario, lo mínimo que se necesite nomás, ¿no? Si un usuario solamente es para consultar, entonces hay que darle acceso de lectura nomás a ciertos recursos, ¿no? Igual también esto se aplica para el tema de CloudFormation. Igualmente para hacer la ejecución del stack también agregar, ¿cómo se llama? El usuario que tenga ahí, agregarle un rol específico para que pueda ejecutar ese stack, ¿no? Otro punto es ver los límites siempre, ¿no? Ya que vas a crear tu stack y siempre estar al tanto de todos los recursos que crea tu stack, ver los límites asociados a esos recursos y contemplarlo, ¿no? Para que no estés, digamos, lo que me ha pasado a mí es, o no, antes, digamos, cuando ejecutaba me salía un error, en este recurso tiene un límite. Superaba ese caso, venía otro a ejecutar, este caso tiene otro límite. En vez que estés viendo uno a uno, mejor revisa todos tus recursos, verifica los límites que tienen esos recursos y amplíalos, ¿no? Para evitar esos problemas, ¿no? Si tienes componentes así personalizados, usan stack anidados, ¿no? Para de tal manera que este es un recurso que llama a otro stack, ¿no? Y lo ejecuta, ¿no? El tema de las credenciales, ¿no? Es muy importante, ¿no? No dejar las credenciales dentro de tu plantilla, ¿no? Ya una manera básica de usarlo como parámetro y el otro ya de manera más, eh, más formal, hasta con encriptación, usar los recursos que tiene Amazon, ¿no? Con parámetros de store o si no, con Secret Manager, ¿no? Tienen dos alternativas para usarlo. Y ya, estos son el tema de las credenciales que le comenté. En caso de los parámetros, ¿no? Si ustedes van a colocar el nombre del keeper, entonces no colocar el parámetro tipo string y que agregues el nombre y por error humano confundes un tipo de letra, un espacio en blanco y te malogra tu stack. En esos casos puedes agregar tipos específicos, ¿no? ¿Ya? Usen también el tema de las validaciones que te ofrece Amazon, ¿no? Tiene por tipo de string, number, listas, y mínimo, máximo, ¿no? Patrones. Tiene un montón de validaciones para que puedan explotarlo, ¿no? El otro clase, este caso ya es más netamente para el CloudFormation Unit, para usarlo, integrarlo con S2, ¿no? Ejecución de ciertos scripts dentro del ciclo de vida del S2, ¿no? En este caso, al momento de crear la instancia, quiero ejecutar un conjunto de scripts para que instale mi aplicación, ¿no? Que instale la base de datos, instale el HTTP server, todos esos detalles, ¿no? Eh, Cualquier cambio al momento de hacer tu stack, administralo con CloudFormation. Ya sea cambiar un parámetro, cambiar, no sé, agregar un nuevo recurso, hacer una modificación, todo ya administralo con CloudFormation, ¿no? No se olviden eso. La otra opción, lo administra con CloudFormation. CloudFormation te ofrece dos opciones, actualizar directo o el otro con ChainSet, ¿no? Lo bueno que con ChainSet te maneja un historial. Acá, cuando ingresan a la consola del CloudFormation, cuando sale la lista de stack, tiene una pestaña que dice ChainSet. Entonces ahí podrías ver todos los ChainSet ejecutados, ¿no? Que sea mejor para el tema de auditoría también, ¿no? A diferencia que hagan el update. El otro punto, como me contaba, a identificar los recursos críticos y esos recursos críticos ponerle políticas, ¿no? Como de que no puedan actualizarlo, el otro que no puedan eliminarlo, todo lo pueden trabajar también, ¿no? Ese punto. Y el tema, sí o sí, el tema de auditoría, hacer seguimiento, ¿no? Si ustedes van a dar acceso para que un usuario pueda ejecutar plantillas de esta forma de CloudFormation, siempre hay que tener activado el tema de auditoría, ¿no? Para ver quién está usándolo, a qué momento, qué hora, todo ese tema, ¿no?
Ese sería un resumen de de las buenas prácticas que he mencionado, Vladimir. Ya, José, listo, gracias. Aunque Víctor Rojas levantó la mano, no sé si quiere comentar algo. Víctor, ¿puedes activar tu micro para escucharte? ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta, una pregunta. En el caso que yo levante mi CloudFormation y genere mi stack y ya en el transcurso del tiempo otro administrador o que está gestionando la cuenta de Amazon haga cambios dentro del stack, pero no a nivel de CloudFormation, sino a nivel de la consola de Amazon o usando eh, el API, ¿cómo podría yo mapear esos cambios? Eh, en el caso yo quiera hacer un cambio en el CloudFormation y es un entorno de producción, ¿cómo podría manejar en esos casos? Ya, en estos casos, el CloudFormation también tiene una opción de, discúlpame, vea, tiene una opción acá, cuando creas tu stack, tiene una opción de ver Detect Drift. En este caso, Amazon tiene la opción de Detect Drift, donde te identifica, digamos, los cambios que ha realizado, que ha sufrido tu stack, y te dice los cambios que ha sido modificado por un stack o por consola, como te dice en este caso, ¿no? Estos dos casos. Ahora, lo otro que ya, ya mira, son dos casos. Primero es cómo detectar si hubo cambios, ¿no? Con esta opción. Ves si ha sido cambio por una actualización de tu stack o porque ha sido ejecutado de consola. El otro punto que te comento es que cuando digamos, tú despliegas tu stack, digamos, un tema de clúster, y ahora tú luego por consola ingresas al clúster y haces configuraciones. Quiere decir, cambias unas configuraciones, cambias la política de escalamiento. Al momento que tú ejecutas otra vez tu stack, lo actualizas, lo que hace es revierte todos tus cambios que has hecho por consola y solamente mantiene los datos que está acá. Un ejemplo, como te decía, yo levanto mi clúster de contenedores, lo configuro por defecto, digamos, 000, y luego yo por la consola ingreso y cambio las variables, ¿no? Le cambio a 2 nodos y ya listo. Y luego yo por stack lo actualizo y como en mi stack está por defecto 000, entonces me elimina, me resetea, ¿no?, lo que está en ejecución y coloca los valores por defecto que está en la plantilla, ¿no? Entonces esto quiere decir que se pierde, digamos, tus cambios que hayas hecho por consola, ¿no? Eso es lo que te pasaría, ¿no? Ya, bien, gracias, José. No sé si por ahí alguien más tiene una pregunta. Y bueno, y si no hay nadie más, estoy acá atento revisando. Igual pueden activar su micro si alguien desea comentar algo. Eh, bueno, igual como José lo dijo a través de toda la sesión, es, digamos, prioritario, bueno, es totalmente recomendable usar CloudFormation para crear cualquier tipo de infraestructura en la nube de AWS y en general en cualquier nube, ¿no? O sea, cada proveedor de nube, inclusive para ambientes en premisa, ya existen este tipo de tecnologías y herramientas para poder crear nuestra infraestructura como código. Así que, de hecho, nos vamos a ahorrar un montón de tiempo cuando tengamos que recrear ambientes. Así que es totalmente recomendable esto. Así que espero que les haya gustado la sesión. De hecho, creo que la mayoría se ha contactado por el post que puse en LinkedIn. Recuerden que mañana tenemos otra sesión y vamos a compartir un tema un poco diferente, que es de analítica con Alteryx. Así que a la misma hora, a las 7 de la noche, los esperamos para que puedan aprender un poquito de esta herramienta si que no la han visto todavía, o en todo caso, si ya la han visto, poder hacer preguntas a personas expertas en el tema, ¿no? Entonces, con eso estaríamos cerrando. José, ahí tus últimos comentarios. Sí, chicos, les recomiendo siempre, como les comenté, el de acá la presentación es digamos, lo básico para empezar con CloudFormation, ¿no? Como comentaba, hay cosas más avanzadas como el tema de ejecutar tu stack con Python,
ver cosas más en profundidad, variables, stack sets. Podemos entrar más a detalles en otros Meet y vean la documentación. Casi todo está en la documentación y Amazon tiene bastantes workshops, un montón de información para aprender, ¿no? Sí, bueno. Ulises que nos comenta que también tiene una pregunta. A ver, Ulises. Hola José, ¿se escucha bien? Sí, sí te escuchamos por acá. Hola José, quería saber el hecho de que si mientras estás ejecutando todo lo que tienes dentro del CloudFormation, hay la forma de que si en caso sucediera algo, eh, un error, no sé, en la creación de una base de datos, lo que sea, se puede redireccionar o se puede hacer que se te notifique, o en el mejor de los casos, si en el caso no, tu usuario no tiene permisos para crear, ya teniendo el CloudFormation, para crear el RDS, que te cree, no sé, un log por el S3 o que la base lo ponga en un texto en el S3. No sé si me llegas a... Sí, sí te copié, Ulises. Te comento que como le decía, cosas más avanzadas en CloudFormation, cuando creas un stack, tiene el tema de notificaciones SNS y también la integración con CloudWatch. Entonces tiene la opción para que configures y para que te alerte, ¿no? Como le comentaba, son cosas ya un poco más avanzadas esa parte, ¿no? Y otra cosa también, a veces cuando creas el stack, a veces la creación de recursos toma su tiempo. Un Elasticsearch toma unos 10, 15 minutos toma, ¿no? Y uno como que se aburre esperando, ¿no? Y sí, configurando con SNS alertas te podría notificar, ¿no? En caso de exitoso y en caso de error, ¿no? Y en caso no tuviera, o sea, en caso quisiera crear, en vez de no tengo permiso para crear una base de datos, pero sí un S3, o sea, se puede crear como un tipo de flujo, o sea, un CloudFormation mucho más elaborado, o simplemente no es una buena práctica y mejor tener dos CloudFormation diferentes. Mm, La idea en este caso es que sean diferentes, ya que, digamos, si tú tienes tu administrador de base de datos, tu administrador de base de datos solamente debería modificar tu stack de base de datos nada más, ¿no? Y otra persona en la que ve la página web, digamos, en este caso estática, sería encargado de modificar su stack, ¿no? Porque en el caso que esté todo junto, el administrador de base de datos vería una plantilla gigantesca, ¿no? Con varios recursos, ¿no? Pues la idea que debe separarlo, ¿no? Ya, ya, gracias, chévere. Listo, gracias Ulises por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra. Creo que no. Igual le activé el micro a todos. Pero bueno, creo que no. Así que, nada, José, tus palabras finales, ¿no? Para cerrar el webinar. Como decía, chicos, estudien, aprovechen este tiempo de cuarentena para seguir aprendiendo bastante más de Amazon. Y cualquier cosa me pueden contactar, ¿no, chicos? Hasta luego. Ya. Ah, cierto, y me olvidaba. Por ejemplo, el día de hoy salió el anuncio de que todos los exámenes de certificación de AWS ya se pueden dar en línea. Es decir, desde tu casa o oficina. Así que ya no hay excusas para postergar los exámenes de certificación porque no te puedes mover. Así que eso sería todo, chicos. Muchas gracias y espero verlos mañana.